Buenas noches a todos. Gracias por el tiempo. Quiero que me acompañen ahí en Lucas capítulo 13. Vamos a ver 5 versículos, los primeros 5 versículos. Y dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar al Señor que en su misericordia nos conceda la gracia, la sabiduría, la cordura, la prudencia, la sensatez para cada día discernir entre lo bueno y lo mejor, que de nuestros labios salgan palabras sazonadas con sal, que hablen de Cristo, que nos lleven a poner los ojos en Él y no generar confusión, menosprecio y no juzgar las cosas según las apariencias. Eso es lo cual necesitamos del Señor cada día para aprender de Él cómo miraba las cosas y cómo respondía también. Y cómo la iglesia, que según la Escritura dice que tiene la mente de Cristo, debe seguir las mismas pisadas que su Señor. No diciendo palabras vacías al aire, sino llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, y que obedeciendo al mandato del Señor de predicar el Evangelio, eso compartamos con aquellos que no conocen a Cristo. Y en ningún momento dejemos de mirar nuestra condición delante del Señor, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Así que oremos al Señor que guarde nuestros corazones y meditemos en esto. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias una vez más por el amor, por tu bondad, por el perdón, por reconciliarnos, por acercarte a nosotros, por dejarte hallar por nosotros cuando no te buscamos, por perdonar tantos pecados, por reunirnos en Cristo, por permitir que hoy, por lo menos en este tiempo, tengamos este medio para compartir acerca de ti, que también tengamos este medio, los teléfonos o las aplicaciones, Señor, para poder llamarnos y saber del otro. Ruego, Señor, que tu gracia esté en nosotros para poder hablar todos una misma cosa, un mismo lenguaje, en un mismo sentir, palabras de gracia. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Que tu iglesia pueda ser luz y sal, como dice tu palabra, y que no terminemos hablando cada cual lo suyo propio, sino buscando o hablando las palabras de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, estábamos mirando este pasaje porque estábamos hablando con los hermanos cuando los vemos para compartir, y hay un pensamiento que está en el corazón del hombre, y que el hombre que fue cargado en el corazón del hombre, y que él mismo es el que se ha encargado de hacer esto. Y consideremos esto: ya el corazón de por sí está sucio. Ya, como hablábamos el miércoles pasado, ya el corazón de por sí alberga todo tipo de malos pensamientos, y eso es lo que sale por la boca del hombre y lo contamina. Ya de por sí el corazón está inclinado de continuo a hacer el mal. Y este pensamiento que les voy a compartir, o que veo según el pasaje que tenemos hoy, en lugar de traer luz, muchas veces
lo que trae termina siendo es distracción y no llevando a poner los ojos en Cristo. Porque no hay una autocrítica, no hay un examen, no hay un mirar por nosotros mismos en el sentido de examinar nuestro corazón, cómo estamos delante del Señor. No estamos mirando por nuestros pasos, si lo que estamos haciendo es agradable al Señor, si es acorde a su palabra, si es conforme a su voluntad, si estamos alineados a su doctrina. Entonces, en el día de hoy, en todo este pseudo cristianismo que se vive, en todas las cosas que se escuchan y se ven, hay un pensamiento que viene de tiempo atrás y creo que se debe a un desconocimiento del Señor y de su palabra, a la mala interpretación de la Escritura, que en manos, como diría Pedro en la Escritura, de indoctos e inconstantes, es torcida y hace que sea llevada, luego de ser enseñada de esa forma por estas personas que no tienen el Espíritu, de una forma llevan a las personas a vivir un fatalismo o llevan a desfigurar la imagen del Señor, a no tener una idea del carácter del Señor. Entonces terminan pasando muchas cosas. Por eso sigo afirmando, sigo sosteniendo lo que Pablo escribe en Corintios cuando él dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y sin lugar a dudas pasa eso. Las malas conversaciones se deben al hecho de prestar oído o dar curso a esas conversaciones que traen una afrenta al nombre del Señor y a su palabra, desfiguran, deforman al Señor y a su palabra. Entonces eso mismo, cuando para nosotros que parece algo insignificante, no, esto es poquito, no va a afectar, no hace nada, a la larga en el diario vivir termina afectando nuestra vida y después se termina evidenciando lo que sucede. Siempre se comparte, siempre hablamos, y hoy mismo el pastor Leonardo compartía que la doctrina que nosotros vivimos hoy mismo, no me acuerdo si fue hoy o fue días atrás, pero la doctrina que nosotros vivimos, y no es la primera vez que lo escuchan, la doctrina que profesamos es la que vivimos. Entonces, en medio de tantas voces, en medio de tantas palabras, tiene que ver con ese desconocimiento del Señor y de ella misma. Entonces, la responsabilidad de conocer al Señor, es cierto, cae sobre todos, está sobre todos, tanto como el que enseña, como el que es enseñado. Cada uno tiene la responsabilidad de buscar al Señor, de conocerlo en la palabra. La palabra no está reservada solamente a los maestros, a los pastores, al evangelista. La palabra no está reservada solamente para ellos. La palabra de Dios es para todo hombre, para toda persona, para todo hijo de Dios. Entonces, imagínense que, como les decía recién, personas que no conocen al Señor terminan tomando la Escritura, que no tienen el Espíritu. Es obvio que el resultado de todo eso es una deformación del carácter del Señor, de su andar. Una vida que no va a llevar a la piedad, es una vida que va a llevar al desastre, al desorden, a que el nombre del Señor sea blasfemado. Entonces, al tener un concepto erróneo del Señor, de cómo Él obra, de cómo Él hace las cosas, cómo Él se relaciona con su pueblo, cómo Él se relaciona aún con la humanidad misma, cómo es su trato con la humanidad. Entonces se tienen ideas erróneas. Fíjense a qué me refiero y ya vamos a ir al pasaje. Es que, por ejemplo, estaba esa idea cuando ya el Señor había dicho, por ejemplo, que los padres no iban a pagar por el pecado de los hijos, ni los hijos iban a pagar por el pecado del padre. Ustedes van a recordar, por ejemplo, que en Juan capítulo 9, por ejemplo, los discípulos le preguntan al Señor acerca del varón ciego que estaba ahí, ¿quién había pecado?
él mismo o si habían pecado los padres para que él estuviera en esa condición. Y el Señor le dice, bueno, ni una cosa ni la otra, esta enfermedad ha sido para que se manifieste la gloria de Dios en él. Entonces fíjense la idea de cómo inmediatamente ven la situación y dicen, por el estado en el que está, seguramente fue pecado, seguramente pecó contra el Señor. Sin ir más lejos, vamos unas hojas más adelante, después por allá en Hechos capítulo 28, nos encontramos con un Pablo, que ustedes saben, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades, venía de un naufragio, llegan a una isla, son recibidos de buena manera, y cuando él empieza a juntar leña, dice que se le prende una víbora de su brazo y la gente estaba esperando que se hinchase. Y como no se hinchó, bueno, cuando la serpiente se hincha, lo primero que dijeron es, bueno, escapa de la justicia. El mar no lo pudo matar, pero ahora lo va a matar la serpiente. Y esperando que él muriese o que se hinchase, la gente cambia de parecer. Y de repente pasa de estar mirando a Pablo como un homicida, lo van a tratar como un dios. Entonces, fíjense que eso habla de un desconocimiento del Señor. Sin lugar a dudas, allí van a empezar a compartir el Evangelio Pablo también. Pero fíjense cómo eso habla de que no se conoce al Señor. Entonces, está esa idea en la mente, en el hombre, de decir, bueno, por el hecho de que te pasan tales cosas, quiere decir de que Dios no está con vos y que hay pecado, que siempre hay pecado, que estás mal. Entonces vivimos cambiando de parecer, dependiendo del momento, de la situación, terminamos juzgando las cosas. ¿Sí? Terminamos juzgando la situación. Entonces depende de cómo está el tiempo, cómo salió el sol, qué es lo que te pasó. Entonces vamos cambiando de opinión y somos muy cambiantes en ese sentido. ¿Sí? Somos muy cambiantes y ese es el ánimo para no caer en lo mismo nosotros como iglesia del Señor. No debemos ver las cosas de esa misma forma, sino como dijo el Señor mismo. Juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Que sea la palabra misma la que nos ayude, nos lleve a mirar, a examinar, a no amoldarnos a este siglo malo, a este presente siglo malo, sino a poner los ojos en el Señor, a ver cómo Él interpreta su palabra, a conocerle más a Él. Entonces, cada acontecimiento, hoy día hablando, cada acontecimiento catastrófico que acontece, que sucede, se termina tomando como, bueno, estas son las señales ya del fin de todas las cosas. Ya empiezan a aparecer carteles y que ya este es el fin del mundo y terminamos escuchando muchos tipos de cosas, ¿sí? Entonces empiezan a escucharse voces y decir, ya está, todo se terminó, ya no hay nada que hacer, o por qué, fíjense ustedes que estaban haciendo esto, ahora pasa estas cosas. Entonces, aún del mismo lugar donde muchos dicen ser cristianos, se escuchan estas clases de voces, ¿sí? Estas clases de pensamientos. Entonces, primero y principal, ustedes van a recordar que cuando el pastor Leonardo comenzamos compartiendo esta serie de mensajes relacionados con lo que nos toca vivir en este tiempo, él empezó compartiendo desde Mateo 24 acerca de las señales y tenía que ver con cuando entró en el sector en la parte de plagas, cuando se menciona plagas, y a eso podemos mencionar el virus, estaba relacionado con el principio de dolores. El principio de dolores. Entonces, si van a escuchar rumores de guerra, terremotos, plagas, todo tipo de cosas, pero eso pertenece al principio de dolores. Eso tiene que ver con eso. En ningún momento se vio allí, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, que eso hablaba de que era una señal de que el Señor ya estaba acá. Sin lugar a dudas, el Señor en su palabra dice que Él viene en breve y sigue siendo así. Y sus tiempos no son como los nuestros. Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, no está encajado dentro del tiempo. Entonces esas son todo tipo de cosas que se escuchan hoy, con todo esto que está sucediendo en nuestro entorno. Miren, fíjense en esto, lo del virus, ya es la señal, ya el Señor está acá, tienen que arrepentirse, tienen que venir, tienen que volverse a Dios.
Y quizás, miren, vamos a hacer una idea, supongamos que esto se pasa, le voy a decir algo acelerado, supongamos que se pasa para agosto y se termina a hablar del virus. ¿Y acaso vamos a terminar de hablar de Cristo para esa fecha? Ahí se termina el predicar el Evangelio porque se terminó esa amenaza o esa señal. No, de ninguna manera. En todo tiempo, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo, le escribía a Timoteo. Entonces vemos que estas situaciones que acontecen no escapan al conocimiento del Señor, está dentro de lo que el Señor hablaba en Mateo 24 de cosas que iban a acontecer, pero que no tenían que ver con el hecho de que Él iba a venir. Es más, si Él dejaba las características, como también hemos aprendido en esa serie de Mateo 20, de la predicación del Evangelio de Mateo, que todavía no termina, si el Señor nos da vida vamos a retomar, hemos aprendido y se nos dijo, ¿cuál es la característica de los días? Que cada vez que se acercaba más el día del Señor, ¿cómo iban a ser? Y daba dos características. Y una era como los días de Lot y como Noé. Entonces, tengamos en cuenta todas esas cosas y cómo el mal se va acrecentando, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y aquello que se veía tanto como malo tiempo atrás, hoy en día es liviano, es bueno, es permitido, es aprobado. ¿Sí? Es aprobado. Entonces, roguemos al Señor que en su gracia nos conceda sensatez, prudencia, gracia, sabiduría para poder hablar y compartir. Y no caer en el mismo desenfreno que todos los hombres pueden ir, desatendiendo o dejando de mirar por sí mismo, y no digo esto como egoísmo, sino más bien por una mirada propia, un examen propio de cómo está nuestra conducta, nuestro ser delante del Señor. Si en verdad mi confianza está puesta en Cristo, o solamente me dedico a mirar y a juzgar las situaciones de los demás, pero en ningún momento me pongo a ver cómo yo estoy delante del Señor. Entonces hoy en día muchos se han levantado, incluso usted puede ver los estados, puede ver las fotos que se ponen en internet, en las redes, y muchas personas que se llevan una vida completamente desordenada en el ámbito de lo que se conoce como congregación o como iglesia, y salen a decir es tiempo de arrepentirse y volverse a Cristo. Yo creo que tendrían que examinarse primeramente para poder llegar a decir esas cosas. Porque es una vergüenza. Pero primeramente, mis hermanos, esto también tiene que llevarnos a nosotros a mirar por nosotros mismos cada día y ver cómo estamos nosotros delante del Señor. Y en este episodio que tenemos en Lucas 15, en Lucas 13, perdón, es donde rodean al Señor con y les comentan estas palabras acerca de algo que hizo Pilato con aquellos galileos que vinieron a ofrecer sacrificios en el templo. Miren, la realidad es que la mayoría de los historiadores dicen que los galileos eran personas muy independientes y que se rehusaban a servir a los romanos, al imperio romano, o permanecer bajo el dominio de los romanos. Y que posiblemente en un momento en el que estaban ellos ofreciendo sacrificios en el templo, Pilato, que no tenía ningún problema, envía soldados y termina matando a todos ellos y se mezcla la sangre de ellos mismos con la sangre de los sacrificios que estaban haciendo. Después, en cuanto al argumento o lo que el Señor cuenta acerca de la torre de Siloé, que cae sobre las 18 personas, no hay un argumento o no hay una historia narrada específicamente cómo fueron esos acontecimientos. No se encuentra generalmente, pero el Señor lo menciona y es algo conocido para el momento. Pero fíjense que en las dos maneras, en las dos veces que las personas le cuentan, puede ser que lo estén viendo como algo, bueno, o la primera vez que ellos vienen a hablarle acerca de los galileos, puede ser que ellos lo están viendo como algo sorprendente, algo que los está asombrando, o quizás están ofendidos, o quizás se están jactando de su propia justicia, de su propio estatus en el que están, porque no les aconteció a ellos.
Entonces vienen y le hablan al Señor y le dicen la situación, le cuentan como, bueno, viste lo que pasó con los galileos y esto. Y el Señor los trata o les responde de una forma que siempre cuando vemos en las Escrituras que cada persona que se acercaba para hablar con el Señor no terminaba de la misma forma. O se quedaba sin argumentos porque no sabía más cómo responderle a él por la forma en que el Señor respondía y vivía, o era convencido y ponía los ojos en el Señor y no se apartaba más de él, de su lado, de su presencia. Entonces, el Señor hace algo que siempre lo hizo a la perfección, hablar con verdad, con claridad, sin vuelta, y apuntando a la necesidad, como yo les decía recién, del corazón de cada uno de nosotros, y en este caso, con estas personas que le presentan este caso. Entonces el Señor les habla, Él les dice lo que está pasando, y pienso también, otra cosa que puede albergar el corazón, como le dije recién, altivez de corazón, altivez de espíritu. Entonces el Señor, que conoce los corazones y no tiene necesidad que nadie le diese testimonio de lo que había en el corazón del hombre, porque Él sabía todas las cosas, empieza a hablar y les dice: ¿ustedes creen que estos galileos que murieron o que les aconteció eso son más pecadores que que todos los galileos que están allá? No, les dice el Señor. Y cuando pasa con lo de Siloé, cuando Él les recuerda lo de la torre de Siloé, ustedes piensan que el hecho de que haya caído esa torre sobre 18 personas son menos pecadores o menos deudores que todo Jerusalén. No. Entonces el Señor los lleva a ponerlos, o para que presten atención o para que miren, que todos están en la misma condición. Todos están delante de Dios en una misma manera. Todos están en la misma posición, y fíjense, ellos vienen con una manera, con un planteo, con una historia, y de repente el Señor les dice esto, apunta a su corazón, les muestra, los deja expuestos en su manera de ver las cosas, quedan al descubierto, y no creo que sea una respuesta que ellos estaban esperando de parte del Señor. Quizás algunos de nosotros nos enredaríamos en las conversaciones: sí, pero mirá, la verdad que tremendo lo que hizo Pilato, la verdad que tremendo, no puede, qué vergüenza, qué locura, ¿cómo va a ser eso? O lo de la torre, qué loco, ¿cómo va a caer esa torre? Pobre gente. Quizás esa hubiese sido nuestra conversación si estábamos envueltos en eso. Pero fíjense en el Señor cómo los lleva a ellos, que estaban mirando esta situación, a que puedan examinarse ellos mismos y mostrarles que delante del Señor todos están en la misma condición. Todos. Y algo de lo que el Señor hace acá, pienso también, es que, fíjense, ¿no?, que esto me hace acordar mucho a lo que dice el proverbio, cuando uno viene con un argumento y parece justo cuando el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre. ¿Sí? Eso lo dice el Proverbios 18. Justo parece el primero que aboga por su causa. Entonces ellos vienen contentos, o vamos a decir contentos, vienen con todo esto y le hablan al Señor, y el Señor con el mismo argumento que ellos tienen, con el mismo caso que ellos les está contando, lo usa para mostrarles a ellos su condición. Hay un pasaje, por ejemplo, cuando dice: pero lo que hace el Señor es redarguirlos de su pecado, con su argumento. Lo que ellos les vienen diciendo a Él lo termina dando, eso lo que ellos tienen, ese argumento que ellos tienen, los termina mostrando su estado en el que se encuentran. Saca a luz la evidencia. El Señor dice: nadie puede redarguirme a mí. ¿Quién me redarguye de pecado? Eso es lo que estaba buscando acá en Juan 8. Y fíjense que el Señor no había manera, no había forma de encontrar pecado en el Señor. Y eso es lo que Pablo habla en Timoteo, y le dice a Timoteo lo siguiente, segunda de Timoteo capítulo 4, acompáñenme allá.
Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 2, dice así. Bueno, esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Te encarezco delante de Dios, el verso 1, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense en vivos y muertos. Ahí está, gracias Marco. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Sí? Ahí está, Juan, se me fue ahora, ya se me fue, pero estaba en Juan ahí 8. Fíjense que a esta altura, gracias, Juan 8:46. Y eso que estaba buscando recién ahí, no lo vi. Pienso cuando dice el Señor juzgará a los vivos y los muertos, no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Y ahí dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero también la Escritura hace lo mismo con nosotros, o con cualquier persona. También la Escritura termina haciendo lo mismo cuando Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia. Entonces uno a veces viene con una situación, la plantea, el argumento, y de repente cuando es confrontado por la misma palabra de Dios, es convencido del pecado. Y queda a luz, queda expuesto cómo estamos nosotros delante del Señor. Y eso es lo que el Señor mismo está haciendo ahora con cada uno de ellos. Con lo que les dijeron, mirá Señor, la torre, Pilato hizo y mezcló la sangre con ellos. Fíjate, estaban sacrificando, estaban presentando sus sacrificios delante del templo, estaban matando los animales. Fíjate que parecían hombres piadosos y de repente viene Pilato y los termina matando, la sangre se mezcla en el altar. Eso, la verdad, no, eso seguramente están en pecado. ¿Por qué? Porque el que está haciendo lo bueno, o el que viene haciendo lo bueno, el que hace las cosas bien, ¿cómo puede ser que el que está haciendo las cosas bien, de repente le pase eso y le vaya mal? No, seguramente hay pecado. Hay algo en su corazón. Esto me hace acordar justamente lo que nuestros hermanos Federico, Mariano, después cuando están viendo los domingos a la mañana, estamos viendo la lectura de Job, el caso de los amigos de Job. Fíjense que la ayuda que le están dando, el ánimo que le vienen dando a Job, con amigos como eso, mejor, ya no hacen falta más enemigos. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos el concepto de una vida piadosa o que vaya todo bien, tiene que ver con que en ningún momento uno se pueda ni enfermar, ni pasar pobreza, ni que te vaya mal, ni que estés triste, ni nada. Eso lo descartan. Entonces, para ellos, para los amigos de Job, hay pecado por la situación en la que se encuentra Job, ignorando el carácter del Señor, ignorando que el Señor trabaja con los suyos, ignorando que el Señor está probando la fe de los suyos, la está pasando por fuego, para que pueda salir todo tipo de escoria, para que al fin se termine viendo el carácter de Cristo en el creyente. Entonces, cuando escuchamos estas cosas así, no, si algo pasó así es porque, ahora, trasladémoslos al día de hoy. Imagínense, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros nos enfermáramos de este virus que anda dando vuelta? No, y seguramente está en pecado. No, seguramente no está haciendo las cosas bien. Siempre hay algo que está mal. Entonces eso es un desconocimiento del carácter del Señor, de su manera de obrar, y de que de su voluntad y de su conocimiento no escapan ninguna de estas cosas que están aconteciendo. Entonces hoy en día, lamentablemente, estas palabras mismas que se ven como compartían estas personas al Señor ahí en Lucas, en el capítulo 13, es casi lo mismo que hoy en día se está viendo y se escucha. No, miren ahí las muertes por el coronavirus, las cantidades de muertes que están pasando, las cantidades de cosas que pasan. O fíjense en aquellos
Es algo que escuché este último tiempo y se han visto en los estados de WhatsApp y todas las cosas. No, fíjense ustedes que estaban buscando aprobar leyes contra el aborto, ahora de repente sale lo del coronavirus y las muertes mismas los viene a buscar, a visitar. Es una locura. Cristianos mismos repetir eso, y no estoy diciendo que estoy a favor del aborto, cristianos mismos decir esas palabras. Eso es desfigurar el carácter del Señor, eso es no tener un desconocimiento del Señor, de su proceder. Y aún peor, cuando nuestra manera de vivir habla de un desconocimiento del Señor, de un dejo de su palabra, que termina mostrando también un desorden en mi manera de vivir, parándome a mí o llevándome a estar a mí en mirar desde arriba de los hombros al otro, porque le aconteció eso, como un juicio de parte de Dios. Y yo estoy bien delante de Dios. Fíjate que yo estoy sano, nada de eso me tocó. Entonces, en lugar de ser luz y sal, y de momentos así de llevar a las personas a poner los ojos en Cristo, como el Señor mismo lo está haciendo allí, para que puedan ver su condición delante de aquellos que estaban sorprendidos, asombrados, indignados, con lo que pasó con, no lo sé, con lo que pasó con la gente de Siloé o con los galileos. El Señor les dice, miren, ustedes tienen que arrepentirse. Porque el hecho de que ustedes sigan en pie hasta el día de hoy, no quiere decir que es por sus fuerzas, por su sabiduría, porque tienen buenas defensas, no les atacó nada hasta el día de hoy. O porque tienen un súper sistema inmunológico. No, no tiene nada que ver con eso. Ustedes están en la misma condición que aquellos que fueron aplastados por la torre y aquellos que fueron mezclados con la sangre de los sacrificios. Y si no se arrepienten, si no se vuelven de su mala manera de vivir al Señor, porque eso es lo que quiere decir arrepentirse, cambiar de pensamiento, volver del pensamiento en el que uno está yendo en contra de Dios y volverse hacia Dios, van a perecer todos igualmente. Van a perecer delante de Dios. Sin dudas, creo que el pecado tiene sus consecuencias, pero ¿por qué decir que esto es juicio de Dios? ¿Por qué cada acontecimiento que pasa vamos a decir que esto es un juicio de Dios? Y cuando se termine todo esto, y supongamos que, como a veces dice el pastor Leonardo, bueno, a lo que nosotros llamamos normalidad, cuando se termine todo esto, ¿qué va a pasar? ¿No hay más juicio de Dios? Las millares y millares de muertes que hay por accidente de tránsito, ya no hay juicio, eso no es juicio de Dios. Entonces, ¿por qué tener ese pensamiento, ese vocabulario en nosotros y decir que esto es juicio de Dios? No, hermanos, no es juicio de Dios. Entonces lo que la gente termina haciendo es temerle más al virus, en este caso hoy en día hablando, que al Señor mismo. Terminan más poniendo los ojos en el virus que en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es salvarse a sí mismos, guardar sus vidas, y de ninguna manera van a poner los ojos en Cristo si de nuestros labios salen mensajes distintos, diferentes al Evangelio del Señor. Fíjense que Proverbios capítulo 12 dice que el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y lejos esté de mí de decir, bueno, lo guía a Cristo, ¿no? Como a veces, tantas veces hemos dicho eso en tiempos atrás. Pero sí, creo que compartimos el Evangelio, les anunciamos el Evangelio de salvación, les hablamos de Cristo, de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay otra justicia que el Señor pueda aceptar más que la justicia de su Hijo Jesucristo. Que los hombres se despojen de toda justicia, que confiesen sus pecados, que se arrepientan y se vuelvan a Cristo, quien es amplio en perdonar, y que Él, a todo aquel que a Él viene, no lo va a echar fuera. Entonces, eso tiene que ver con el hecho de aquel que sirve de guía al prójimo. ¿Por qué? Porque no le somos de tropiezo. No le somos de tropiezo. No es como los fariseos que dicen que
le cierran la puerta del reino de los cielos y no lo dejan entrar. Por la hipocresía, por la mentira, por el engaño, porque con sus palabrerías los terminan siendo 2 veces hijos del infierno. No entran ni dejan entrar. Entonces, con todo esto no quiero decir que vamos a estar un viva la pepa, alegres y no vamos a tomar ninguna precaución. No estoy hablando acerca de estas cosas. Pero mis hermanos, que el Señor nos ayude a que de nuestros labios o podamos ver las situaciones como el Señor las ve, acorde a su palabra, y que salgan de nuestros labios palabras sazonadas con sal, como les vengo diciendo desde un principio. Que lleven a los hombres a poner los ojos en Cristo. Discutiendo, de ninguna manera. Queriendo ganar por los argumentos, menos. Hablemos de Cristo. Hablemos de su obra, de su misericordia. Entonces, como siempre dice un amigo, hable de Cristo y no le va a errar. Ahora, sí es seguro, el Señor siempre utilizó medios para poner fin a lo establecido, a nuestra vida. Por eso siempre vamos a encontrar, eso es lo que ha acontecido siempre. Vemos que en un momento pienso en Datán y Abiram y se abrió la tierra y los tragó. Entonces hoy no estamos de esa forma, no vemos quizás sucesos así, pero entiendo que el Señor en su misericordia, Dios Padre, yo he puesto a mi rey sobre Sión, dice el Señor. Y esto habla de su Hijo Jesucristo. Y Él quebrantará con vara. Hay un día establecido por el cual Él juzgará al mundo con justicia. Por eso Él mismo dice que el Padre, a nadie juzga el Padre, sino que le ha dado autoridad al Hijo para juzgar. Pero ahora, en su venida del Señor, en su primera venida del Señor, Él dice que no vino para juzgar, sino que vino para salvar. Para salvar a todo aquel que está perdido, a todo aquel que vive de una forma irreverente a Dios, delante de Dios, para que se arrepienta y se vuelva a Él por medio de Jesucristo. Pero Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese va a ser el día cuando el Señor vuelva. Y no va a haber vuelta atrás. Cuando los elementos ardiendo serán deshechos. Y ahí Cristo, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a juzgar y a dar a cada uno conforme a su obra. Va a venir nuestro Señor. Estos elementos van a ser deshechos. Entonces, ninguno de nosotros vamos a pasar los límites que el Señor ha establecido, de los límites de nuestra habitación. Todos va a llegar el día en el cual vamos a irnos de este mundo, o en el transcurso que queda, si el Señor quiere, puede ser que Él venga antes de que muchos de nosotros vayamos a morir, no lo sé. Puede ser que Él venga a buscarnos antes, o puede ser que nosotros vayamos a su encuentro. Pero ninguno, mis hermanos, aún las personas que fueron muertas en este tiempo por el virus o por cualquier otra cosa, fueron medios que el Señor utilizó para decir este es el fin que le llegó a X personas. Ni un día más, ni un día menos. Esto es lo que Él determinó. Entonces no hay persona, no hay quien tenga el poder, como lo dice Eclesiastés. Déjenme ir un segundo ya. Creo que es Eclesiastés 8:8, si no me equivoco. A ver, está acá. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad le librará al que la posee. O sea, fíjense, miremos, ¿sí? No es que decir, bueno, alguien tiene la oportunidad de burlar o saltear ese día que el Señor determinó. No, son medios que el Señor ha utilizado. Entonces no es juicio, el juicio lo va a dar el Hijo cuando Él venga. El Señor estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y esto tiene que ver por medio de su Hijo. A quien designó, dice. A quien levantó, perdón, por medio de quien dio evidencias, dio prueba por haberle levantado de los muertos.
a Él va a juzgar a los vivos y muertos, como también lo compartíamos recién desde 2 de Timoteo. Entonces todos, y esto hablo ahora pensando en nuestra condición cuando estábamos antes, sin Dios y sin esperanza, todos los hombres, ya hemos hablado en otras oportunidades, nacen muertos en delitos y pecados. Y así hemos nosotros andado mucho tiempo, o tiempo atrás, en nuestra vana manera de vivir. Y cada uno de nosotros hoy día, el Señor nos llamó al arrepentimiento, y un día en su misericordia, como recuerdan también cómo fue, cómo vimos la otra vez, su benignidad nos guió al arrepentimiento. Su benignidad fue la que nos guió al arrepentimiento. Y fíjense que no hay nada de diferente. ¿Qué es lo que hizo diferente a nosotros? Cristo. O sea, si hablamos humanamente hablando entre hoy día, entre mí y otra persona que no conoce a Cristo, ¿qué me hace más? ¿Soy mejor que la persona? No. Es Cristo el que limpió mi pecado. Es Cristo el que me lavó con su sangre. Es Cristo el que nos compró a precio de sangre, mis hermanos, para anunciar sus virtudes. Es el que nos llamó de las tinieblas a la luz para hablar de Él. Es Él el que cambió nuestra condición de ser hijos de ira para ahora ser hijos del Señor, hijos de Dios. Es Él el que hizo la diferencia. Es su gracia, es su favor, es su misericordia, es su perdón, es su rescate, es su amor, es su libertad, lo que nos compró, lo que nos salvó de la ira venidera. Entonces, mis hermanos, esto debe llevarnos a examinar cada día a nosotros mismos, nuestra condición, como también lo dice Pablo en Corintios, 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinemos nuestros pasos, nuestras palabras, de que quizás no estemos yendo de tropiezo y corriendo en el mismo desenfreno que el mundo corre, asustados, jactanciosos, porque por ahí usted dice, no tengo miedo, pero quizás está en una postura, bueno, a mí no va a pasar porque yo soy inmune, no. Por favor, si es ese pensamiento que está en cada uno de nosotros, arrepiéntase de ese pensar. ¿Qué hizo diferente? ¿Qué hizo de diferente, mis hermanos, entre Lázaro y el rico? Dice Proverbio 22:2, el rico y el pobre se encuentran o tienen algo en común, ambos los hizo Jehová. Pero sin lugar a dudas, Lázaro tenía la confianza en Cristo. Y ustedes saben el fin del rico. Lázaro, una vez muerto, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al Señor mismo lo llevó después. Y Abraham lo recibió. Y el rico, abriendo sus ojos, se encontró en grande tormento. Entonces, lo que sí vamos a encontrar en este tiempo, y el Señor lo dice en su palabra, es que el juicio del Señor comienza por los de su casa. Eso lo dice Pedro en primera de Pedro capítulo 4. Fíjense que el Señor trata, por medio de estas circunstancias, con los que se encuentran en la iglesia misma, con los que dicen ser de la iglesia misma. Y ojo, Él conoce a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. Y puede ser que en medio de esta situación, o en plagas, en aflicciones, en afrentas, en persecuciones, queden expuestos, salgan a luz, aquellos que no son del Señor. Puede ser que pase todo eso. Por eso les digo, esto nos tiene que llevar a hacer un examen mismo de cada uno de nosotros, de cómo estamos delante del Señor. Porque quizás estamos mirando de hombros arriba a los demás y no estamos mirando por nosotros mismos. No estamos viendo cómo estamos caminando delante de Él. Y nos creemos mejores que los demás. Y eso es un peligro para cada uno de nosotros porque puede estar hablando de que estamos poniendo nuestra confianza en nosotros. ¿Qué te distingue?
dice también Pablo en Corintios. Gracias, hermano, por compartir. ¿Qué te distingue? Es cierto eso. Uno de los ejemplos que puede pasar en situaciones así, el juicio del Señor comienza por los de su casa, me hacía pensar o me traía memoria. ¿Recuerdan cuando Marcos se aparta de Bernabé y de Pablo en Hechos 13? Y después de esa situación viene Pablo, es apedreado y pasan muchas situaciones. Y después, bueno, Bernabé quiere llevar otra vez a Marcos y Pablo no le pareció bien porque se había apartado. Bueno, a veces estas situaciones sacan a luz los temores que puede haber en nuestro corazón. Y eso nos tiene que llevar a examinarnos y arrepentirnos y a poner los ojos en Cristo. O más adelante vamos a encontrar a un Pablo preso, escribiendo que Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Entonces, sin lugar a dudas, el Señor usa diferentes medios, diferentes situaciones. A veces no hace falta que estemos pasando a tribulaciones para que salga a luz lo que hay en nuestro corazón. A veces en medio de la comodidad surgen diferentes cosas y se sacan a luz aquellos que, bueno, Pablo hablaba en Corintios, ¿no? Es necesario que entre vosotros haya estas disensiones, estas divisiones, estas herejías, para que salgan a luz los que son reprobados o los aprobados. Allí se saca a luz. Pero es necesario que mantengamos un constante examen en nosotros y no saquemos los ojos de Cristo. Y cuando vayamos a hablar y a compartir el Evangelio con los demás, en medio de cualquier situación, haya virus o no haya virus, sea para mostrar la condición de ellos, considerando cómo nosotros también estábamos antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y cómo Cristo nos encontró y nos salvó y nos llevó al Padre, nos perdonó. Y no traigamos confusión, no traigamos confusión. Dice, a ver, permítame llegar un segundo ahí, ya voy. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice Pedro. Esto ya se había compartido también, este pasaje tiempo atrás, cómo el Señor está tratando en este tiempo con nosotros, con su iglesia, para afirmarnos en nuestro Señor Jesucristo, para despojarnos, como compartía en la mañana el pastor Leonardo, de todo peso y de pecado en la carrera que tenemos, para sacar a la luz todo aquello que hay en nuestro corazón, esos pecados que están allí, para purificarnos en tanto que aquel día se acerca, para purificarnos sabiendo que tenemos la esperanza puesta en el Señor, en ese lugar, cielo nuevo y tierra nueva, en donde mora la justicia. Que el Señor nos dé un corazón cada día que podamos ser sensibles a su voz, a su palabra, que temblemos ante Él, que podamos arrepentirnos de nuestras faltas, no esconderlas, lo necesitamos así, y también que pueda Él convencer de pecado a todos aquellos que están sin Él y que le aborrecen, y que están parados en su misma justicia hoy en día y creen que las cosas no le van a pasar. Tarde o temprano, el pecado los alcanzará. Tarde o temprano. Si no es ahora, aun si la persona llegara a 100 años o más, van a tener que pararse a rendir cuenta delante del Señor. Os digo que si no se arrepienten, les digo que si no se arrepienten, dice el Señor ahí como estábamos leyendo en Lucas, todos van a perecer igualmente. Cristo es el único que puede librarnos de la ira venidera. Cristo es el único que puede ser nuestro mediador y salvador. Es el único que puede guardarnos. Es el único. No hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda hallar salvación. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, ruego tu misericordia y tu gracia
tu bondad, Señor, y tu amor para con tu pueblo, para con tu iglesia. Señor, ayúdanos, te lo pido, para mirar constantemente por nosotros mismos, para examinar nuestros pasos, para enderezarlos por tu palabra, para anunciar de ti, Señor, para confesar tu nombre a los transgresores. Ayúdanos, oh Señor, que podamos mirar a Cristo, que podamos descansar siempre en su justicia, que no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, que podamos descansar en nuestro Salvador siempre. Y que, como decimos, seamos siempre, como dice tu palabra, Señor, que podamos ser luz en este mundo, para que los hombres, cuando vean nuestras buenas obras, te glorifiquen, Señor, a ti. Porque es algo que no lo podríamos hacer o no podría ser una vida continua en nosotros así, a no ser que tú nos hayas salvado, Señor, y nos hayas puesto para andar en buenas obras que tú has preparado de antemano. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.